Reciclaje infernal. Maurilia cocinaba el desayuno a toda prisa. Trabajaba haciendo el aseo en otras casas. Ya se le hacía tarde. Les gritaba a sus hijos para bajar a comer sin obtener respuesta. Al intentar partir una naranja, se hizo una gran cortada entre 2 dedos. La sangre escurrió a borbotones. Parecía ser una arteria. Notó cómo la sangre rojo brillante inundó el lavabo en pocos segundos. Y la sangre, poco a poco, se iba por la pequeña coladera. Le dio terror ver cómo su sangre formaba una terrorífica figura de la muerte al fondo del lavabo, por lo que abrió la llave del grifo rápidamente, a la vez que alcanzaba un paño limpio para frenar su hemorragia. La sangre recorrió la tubería combinándose con desperdicios que a veces obstruían su cauce. Sin embargo, unas largas antenas de insecto parecían absorber el líquido. Pocas veces se piensa en el fondo de un tubo de desagüe. Siempre suponemos que el agua sucia llega a una especie de canal subterráneo. Pero lo cotidiano nos distrae de esas cosas menores. Maurilia seguía con su dedo cubierto con el paño. Ya se veía invadido con la sangre, mientras observaba a Jocabet bajar las escaleras, con esas faldas que odiaba. Eran demasiado cortas, nada permitidas en sus tiempos. Pero no deseaba pelear con su hija en ese momento. Le dolía el dedo, le punzaba. Jocabet abrió sus grandes ojos al ver el dedo de su madre. Le sugirió ir al médico, a que le dieran una buena revisada. Tomó un poco de jugo de naranja y salió corriendo mientras su pequeña falda ondeaba, permitiendo que su ropa interior saliera a la luz. Maurilia hizo un gesto adusto de desagrado y pensó en la buena tunda que le hubiera dado su padre si ella se hubiera puesto esas ropas tan cortas. Buscó su carnet del Seguro Social y cambió el paño botándolo cerca del lavabo. Salió y verificó una y otra vez que la puerta quedara bien cerrada. Un ruido salió de la coladera del lavabo, un ruido espectral. Se escuchó mientras una sombra negra salía de la pequeña coladera. El paño ensangrentado desapareció en segundos, como si una fuerza sobrenatural lo jalara a través del pequeño orificio. La sangre sobrante ya no existía. Quedó limpia también. Iker se levantó más tarde ese día para irse a la secundaria por la tarde. Se lavó los dientes mientras extrañaba de no ver a su mamá en la cocina como todos los días. Cerró la llave mientras el último buche de agua salía por su boca. Escupió en el lavabo sin notar que esa agua se iba a gran velocidad por la coladera. Bajó las escaleras hablándole a su madre. No obtuvo respuesta. El desayuno había quedado intacto. Se sirvió un poco de huevos con tocino y tomó un poco de jugo de naranja. Notó que había una partida sobre la tabla, al lado del cuchillo. La sangre ya no estaba por ningún lado. Parecía que alguien había limpiado cuidadosamente, como quien trata de ocultar un crimen. El cuchillo con el que se había cortado Maurilia, así como la tabla, habían quedado salpicados de sangre después de que ella se cortó, la cual ya no estaba. Iker se comió esa naranja sin saber lo que había sucedido. Se dispuso a ver la tele mientras se acercaba los huevos con un pan blanco. 2 horas más tarde, Maurilia regresó con la mano vendada. Le habían puesto 25 puntadas. Notó muy limpia la cocina y no vio el paño ensangrentado. Supuso que Iker lo había tirado horrorizado. Él volteó a verla y observó con curiosidad su mano vendada. ¿Qué fue lo que te pasó, madre? Me corté. Oh, veo que has limpiado la cocina, pero no has lavado tu plato. Yo no he limpiado la cocina, tuve tarea. Le besó la mejilla y salió aprisa a la escuela. Maurilia buscó el paño ensangrentado que no apareció por el resto de la tarde. Habló a las casas donde trabajaba, les platicó lo ocurrido y decidió tomarse unos días para su recuperación.
haciendo con esfuerzo el quehacer de su propia casa. Alguien irrumpió su paz. Tocaron la puerta con bastante violencia. Salió asustada y sobresaltada. Era un indigente. El diablo está por vengarse. Se reía sarcásticamente. Eso le hizo poner la piel china. Creo que necesitas leer la Biblia. Dios no lo permitirá. La creación del diablo está por salir a la luz y ha vencido al Mesías. Maurilia le cerró la puerta. Era cristiana y esas palabras no cabían en sus creencias. Virtió un sobre de té en la taza humeante mientras leía la Biblia para tranquilizarse. Buscaba un salmo, ese que siempre la ponía tranquila cuando algo la sobresaltaba. Jocabed llegó más tarde. Se fue hacia su habitación, se cambió la ropa mientras escuchaba a su amiga contarle de la última aventura con el novio. Comenzó a peinar su cabello. Notó que con el nuevo tinte se le caía más que de costumbre. Platicaba con su amiga eufóricamente. No notó que los espacios entre los mosaicos se abrían para que esa sombra negra apareciera nuevamente, jalando el cabello de Jocabed, incluyendo la bola que le había quitado al peine. Iker llegó de la escuela hambriento. Su papá había pasado por él. Erasmo puso su equipo de albañilería en el patio. Se echó un buen baño mientras enjabonaba su cara. No vio que la coladera jalaba con rapidez el agua que caía de su cuerpo. La sombra botó la tapa sin que él lo notara. Cenaron como todos los días mientras platicaban del incidente de Maurilia. Y así llegó el día en que le retiraron los puntos. Le costaba trabajo mover la mano, le había quedado fibrosa. Se comunicó con las señoras a las que les hacía el aseo, para decirles que a partir de mañana iría a trabajar nuevamente. Y así fue. Se despidió de Erasmo, que se rasuraba golpeando el rastrillo contra la coladera del lavabo, para quitar el exceso de barba rasurada. La coladera absorbió con rapidez cada diminuto vello combinado con crema de afeitar. Se fue a trabajar sin mayor preámbulo. La semana siguiente notaron moscas muy diferentes a las normales. Eran más grandes y feas, con unos ojos rojos que de verdad daba miedo verlos, llena de pelos negros en el humo. Los vecinos trataban de matarlas con insecticidas, pero parecían inmortales. También tuvieron problemas con el drenaje, así que un par de trabajadores fueron enviados a ver qué ocurría. Entraron al drenaje. Uno de ellos inspeccionaba con una lámpara. Escuchó un crujido que lo hizo voltear hacia la derecha. Notó una especie de conjunto de tubos que se unían entre sí. Se acercó alumbrándolos con la lámpara mientras el hedor lo hacía vomitar. Jamás había percibido un olor tan fétido. Los tubos tenían residuos humanos, cabello, rastros de sangre, secreciones. Le habló a su compañero, impactado, y decidieron seguir esa tubería. El hedor cada vez era más fuerte. Había una puerta hacia donde se dirigía. Se asomaron. No daban crédito a lo que veían. Había tubos transparentes llenos de cabello, otros de sangre, otros parecía ser saliva o alguna secreción, como si alguien maquiavélico estuviera reciclando los restos de los humanos. Era un verdadero horror. Veían que de esos tubos salían pequeñas mangueras hacia una cama, donde había alguien, o más bien algo, acostado. Tenía pies humanos, pero la parte superior parecía ser de algún animal, como una cabra o un toro, un chivo. Sintieron terror. Intentaron salir corriendo, pero dos hombres se lo impidieron. Eran dos personas idénticas a ellos con los ojos rojos. Durante las 2 siguientes semanas, las cosas cambiaron.
La gente que andaba por la calle se veía más seria, como si estuviera triste. Maurilia dejó de platicar con las señoras a las que les hacía el aseo. Una de ellas, doña Ofelia, siempre le ofrecía un té de hoja de limón mientras platicaban de los logros de sus hijos. Sin embargo, esos días Ofelia no le daba ese té, ni platicaba con ella. Más bien se notaba ensimismada. La amiga de Jocabet dejó de contarle las aventuras de todos sus novios. Más bien se notaba triste. Incluso un día notó como que miraba a Jocabet como quien ve a un suculento filete. Le brillaban los ojos como con hambre. Jocabet caminó aprisa a su casa. Esa tarde parecía que caminaba entre gente que no estuviera viva, que no reaccionaba al ambiente. Empezó a llover muy fuerte, pero la gente se mojaba, sin hacer nada. No sacaban sus paraguas, nadie se cubría, nadie corría. Ahí estaban, caminando lentamente, bajo la terrible lluvia. Erasmo notó que sus compañeros de la construcción ya no piropeaban a las chicas cuando pasaban, ni reían, es más, ya ni comían. La familia estaba contrariada, parecía que la vida de la colonia se había esfumado, mientras por las coladeras la velocidad de atrapar los restos de los desechos hacía más veloz. Ícar patinaba ese día con su amigo que aún no perdía la alegría, pero ese día regresó a casa inexpresivo. No saludó a su familia, se acostó sin pedir de cenar. Maurilia, preocupada, le subió un vaso de leche con galletas. Abrió la habitación. Él permanecía acostado con la mirada perdida al techo. Sus ojos se veían enrojecidos. Maurilia temió que su hijo estuviera consumiendo drogas. Le ofreció el vaso de leche. Él solo sonrió. Sus dientes se veían sucios, con residuos negros, y ese aliento era poco común en su hijo. Le dejó las galletas en el buró y salió a contárselo a Erasmo, quien pareció no importarle. La ignoró y subió lentamente las escaleras. Supuso a Maurilia que habían vuelto los dolores de espalda. Un olor a putrefacción inundó la casa. Por más que Maurilia limpiaba, no podía quitarse ese olor. El silencio en la casa era espectral. Nadie decía nada. Maurilia estaba desesperada. Jocabet tampoco hablaba mucho. El entorno se había transformado. Maurilia sintió que algo maligno estaba en su casa. Nerviosa sacó su Biblia y empezó a orar. La puerta nuevamente se escuchó, como si alguien quisiera desesperadamente su atención. Salió temerosa. Ahí estaba el indigente nuevamente, con los ojos negros, con un semblante serio pero amenazante. Se acercaba a ella. Notó que sus patas eran de cabra. Su rostro se transformaba mientras se aproximaba y se convertía en diferentes animales. Ha llegado la hora. Todos han sido sustituidos por creaciones del oscuro. ¡Lárguese de mi casa! ¡Usted está loco! El hombre rió sarcásticamente, mientras el hedor nuevamente conocido salía de su boca. Cada gota de sangre, de saliva, de sudor, inteligentemente recolectada para hacer una nueva creación. Pero no te sientas triste, también hay un regalo para ti. Él sonrió mientras volteaba al fondo, mientras Maurilia seguía también esa mirada, y se encontraba con su doble que quería abrazarla con una sonrisa macabra. No tenía escapatoria. Su yo diabólico la devoró. Y más tarde tarareaba la canción que Maurilia amaba mientras lavaba los trastes. Hay una profecía que dice: cuando se creó el mundo,
Una mujer y un hombre, en total 2. Lo que quería decir que lo contrario era del oscuro. Él amaba el número 1 porque era solo él. Y su creación tenía que ser en un año que terminara en 1. Un año previo a este año habría mucha enfermedad y muerte. ¿Será acaso que el 2021 será el año del reciclaje infernal? Ten cuidado con todo lo que tu cuerpo desecha. No vayas a ser sustituido.